La cosa. Vamos a hablar del sufrimiento, ya que estamos en esto, ¿no? Hablemos del sufrimiento. Yo quisiera que pudieran abrir en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y si mi esposa está nada, mi amor, te tráeme una Biblia que se me olvidó en medio de esta locura. Apocalipsis 1, 9. Ahí va a hablarnos de Juan, ¿no? De la situación en que está Juan. Y el tema no tiene que ver con el libro en sí, sino la situación en que Juan está viviendo. Roma tenía algunas conductas dependiendo de quién estaba, de los presos que tenía, ¿no? Y al parecer la conducta de la gente más influyente era exiliarlos. Algunos ellos simplemente lo mataban, si eran pobres, si no tenían condiciones de ofrecer algo al imperio, ellos lo mataban. Si el preso tenía algo que podía realizar, tenía cierta salud y condiciones, ellos lo mandaban a trabajos. Y si era excepcional, lo mandaban a las arenas para divertirlos. Pero los influyentes, la gente que guiaba a personas, ellos buscaban exiliarlos. Por eso que varios filósofos ahí pasaron por ese periodo o por esa situación. Y Juan nos dice acá en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, su hermano, y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, aquí nosotros nos enteramos de la situación del apóstol Juan, que él estaba ahí exiliado, ¿no? En la isla de Patmos, que quedaba algunos kilómetros, mar hacia adentro, y a raíz o por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Pero él nos habla algo importante también, las primeras líneas o las primeras palabras de este versículo. Hermano y copartícipe en la tribulación. Copartícipe, hay versiones que dicen copartícipe en los sufrimientos. Ya él que participaba diciéndole, yo participo contigo, con ustedes, de las mismas situaciones y de los mismos problemas que ustedes están viviendo. Y si tú vas, y vamos a leer algunos versículos bíblicos, ¿no? No voy a exponer uno, sino vamos a varios. Si tú vuelves un poquito y vas a Primera de Pedro, capítulo 5, vuelves un poco ahí donde estás en Apocalipsis, vuelves algunas páginas y llega a Primera Pedro, capítulo 5. Y puedes ver del versículo 9 y 10. Es bueno siempre recordar que esta epístola fue escrita justamente en un contexto de persecución, de dificultad, ¿cierto? De problemas que ellos están viviendo. Es muy interesante leerla desde esa perspectiva, leer esta epístola de Pedro a los varios hermanos que están sufriendo ahí, que están en la dispersión, en los expatriados, según dice el versículo 1. Y en el capítulo 5, como te decía, versículos 9 y 10 dice, resistan al tal. ¿Quién es ese tal? Ese tal es el adversario, el diablo, a quien se refiere el versículo 8. Dice, y la palabra, ¿no?, que Pedro dice es que resistamos a Satanás porque él anda, si bien es cierto que él anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, él dice resista, hazle frente, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Cómo yo resisto a Satanás? Es algo interesante que tú puedes pensar, ¿no?
¿Cómo yo puedo resistir al enemigo? Y aquí dice Pedro, resistan al tal estando firmes en la fe. Entonces la manera de resistir a Satanás es permanecer o fortalecerse en la fe. No es hacer un rito X, no es usar palabras X, no es una especie de magia, ¿no? O una disposición mental, sino es fortalecerse en la palabra. Es estar firme en la fe. Y la fe, según Pablo nos dice, viene a través de oír la palabra. Entonces, mientras más tú tienes contacto con la Escritura, más estás fortalecido en la fe y por lo tanto de esa manera estás resistiendo a Satanás. Ahora, obviamente esto no viene por osmosis, sino no es ya, entonces yo me voy a acostar debajo de la almohada, voy a poner la Escritura, la Biblia, para que entre el poder en mi mente, ¿no? No, tú tienes que tener contacto con ella y tienes que ejercitarte, tienes que buscar. Haz algo que te funcione. ¿Cómo te funciona? Funciona si tú escribes, ¿ya? A mí me funciona si yo escribo. Entonces escribe. Funciona escuchando, entonces graba. Funciona saltando, salta, ¿ya? Funciona de patas para arriba, ponte patas para arriba. El hecho es que tú tienes que llegar a la forma en que este contacto con la Escritura sea provechoso. ¿Ya? No sea un contacto, una pasada nomás, sino que se produzcan efectos reales, verdaderos y todo eso y solo tú puedes medirlo, ¿ya? Solo tú puedes darte cuenta, porque en medio justamente a los procesos de tribulación, a que estamos expuestos, de pruebas, esta palabra va a ser recordada a tu corazón, a tu mente, a través del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, y si tú sigues entonces el consejo del Espíritu Santo en esos momentos, tú vas a estar progresando en el camino y venciendo estos obstáculos. Pero, bueno, ese es un punto importante del versículo que uno no puede dejar de lado, ¿no? Pero el versículo sigue diciendo, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, esa es otra cosa interesante. Los sufrimientos, ellos no son tuyos solamente. Ellos son de todo el mundo. A veces uno en medio del sufrimiento, uno cree que solo nosotros estamos sufriendo. No, estas cosas se me pasan solamente a mí. Se está comiendo arrancando fuera. Estoy aquí hablándole a Sandra. Como está en vivo, ¿no? Que la perra se está comiendo la frazada aquí. No sé por qué le dio a la cabeza eso. Parte de los sufrimientos. Entonces la Escritura me dice que hay otros hermanos con otras casas donde los perros están destruyendo también la frazada. Eso es lo que me está diciendo la Biblia, que lo que yo estoy sufriendo no es exclusivo. Esta es la síndrome de Elías. Elías juraba, y eso le dijo a Dios, y 3 veces que Dios le pregunta, eso está en el primer libro de los Reyes, ¿cierto? Elías, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Eso después que Jezabel, la mujer de Acab, le dijo que lo iba a matar. Elías huye al desierto, manda que su compañero, su mozo, su escudero, se fuera para otro lado, y él se va al desierto y ahí se hunde como una avestruz, ¿no? Pone su cabeza ahí bajo la tierra y quiere morirse. Y Dios se acerca a él después que el ángel le da alimento, etcétera, que él va y viaja por, si no me falla la memoria, 40 días estuvo viajando.
Y después Dios viene a su encuentro y le pregunta, ¿qué pasó, Elías? Entonces Elías tiene un discurso preparado para Dios. Y entre estos discursos reclamo, él le dice, Dios, tú me has visto, yo he sido fiel y ahora quieren matarme. Yo he predicado tu palabra y solo quedé yo. ¿Ya? Y más encima me quieren quitar la vida. Eso pasa una vez, eso pasa dos veces, eso pasa tres veces hasta que Dios se revela ahí en esta brisa apacible, ¿cierto? En esto bien delicado. Dios no estaba en el viento, en el terremoto, ni tampoco en el fuego, ¿cierto? Sino estaba en aquel viento, aquella brisa. Y le dice, no es así, Elías, no estás solo en esto. Hay mucha gente, hay miles de personas que yo he guardado su corazón. Pero una vez se jura que somos solo nosotros. Eso es importante. Es importante que uno sepa que no nos pasa a nosotros solamente. No es algo que yo soy exclusivo en este sufrir. No, hay más hermanos. Ellos están, estos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y Pedro le dice, por lo tanto, ustedes tienen que resistir. Ustedes tienen que permanecer, ustedes tienen que fortalecerse. ¿Ya? Entonces, anda sumando las cosas ahí. Si tú eres de los que toman nota, anda sumando las ideas, ¿no? Primero hablamos de Juan. La idea es que terminemos con Juan también. El mismo texto que empezamos, queremos volver a él y terminar con el mismo texto. Sabiendo que los sufrimientos son comunes a todos nosotros que somos hijos de Dios. ¿De dónde viene? ¿De dónde empezó esto? ¿Dónde inició el sufrimiento? Y tú sabes que para llegar a esa respuesta tenemos que ir al huerto del Edén, en donde se empezaron, después de la caída, varios elementos, sentimientos y procesos y estados que el hombre no tenía, no compartía, no experimentaba y no sabía hasta el momento de la caída. Entonces, hasta el momento de la caída no había sufrimiento. Hasta el momento de la caída no había muerte. Hasta el momento de la caída no había miedo. Ya tratamos en algún momento del tema del temor. No habían estas cosas, ¿cierto? Había trabajo, había la presencia de Dios, había matrimonio, había la visita de Dios constante, pero el sufrimiento no estaba. La muerte tampoco estaba. Pero es cuando el hombre decide alejarse del plan de Dios, alejarse y vivir independiente, de hacer de ser su propio Dios, de ser su propio amo, de establecer sus propios caminos. Es a partir de ahí y a raíz de esto, ¿no?, que el hombre pasa a sufrir. Y el sufrimiento llega de manera muy rápida, ¿no? Porque cuando Caín mata a Abel, podemos imaginar aquí el sufrimiento de Abel, pero también no debemos no considerar el sufrimiento de los padres, de Adán y de Eva también, que seguramente esto les pesó mucho al corazón. Tanto el sufrimiento a partir de Adán, él es común y transversal. ¿Ya? Y las personas han sufrido por toda la historia de la humanidad. El sufrimiento está presente y hoy obviamente no es diferente. Y simplemente es fácil reconocerlo. Prenda la tele, escucha un poco, vea un poco, lea un poco y tú vas a conocer muchas historias de personas, de familias sufriendo y que no necesariamente son cristianos, ¿no? Y entonces el sufrimiento él es transversal, él es de la condición humana. Ahora se añade otro proceso de sufrimiento, otro espacio,
otro motivo, otra raíz para sufrir en nosotros, porque somos cristianos. Siendo cristianos, y Juan nos decía que él estaba allí exiliado, sufriendo, por causa del testimonio de Jesús. Era eso lo que le hacía sufrir. Además del pecado, ¿cierto? Del peso, de la maldad que nosotros arrastramos, que traemos, de lo que hemos sembrado, recoger, que también es parte del sufrimiento, ¿no? Nuestro, de ver las enfermedades acercándose a nosotros, de ver que nuestro cuerpo se va deteriorando, de ver nuestra familia, personas amadas, queridas que se van yendo, de ver la sociedad también en deterioro, de este sentimiento de pérdida, ¿no? Que está tan vigente, de incertidumbre, de qué va a ser, de cómo va a ser, de si va a volver en algún momento alguna especie si vamos a poder recuperar algo que nosotros teníamos antes de esta locura de la pandemia, si va a haber alguna especie de vida cercana a lo que teníamos, o si esto llegó y quedó y va a transformar, como dicen, para siempre o para el resto de nuestras vidas el mundo como conocemos. Todas esas cosas generan sufrimiento, generan angustia, ¿cierto? Pero a pesar de todo, ¿no? Yo creo que puedo decir aquí, de los 7 hermanos que veo que están acá, podemos decir que somos bienaventurados, ¿cierto? Porque no hemos sufrido, primero, no hemos sufrido en la misma medida que nosotros merecemos, no hemos sufrido como una retribución a nuestros errores, sino al contrario, hemos sido sostenidos, hemos sido bendecidos, hemos sido guardados, hemos sido amparados, hemos sido sostenidos, y hemos tenido una tranquilidad en cierto sentido especial que muchas familias, muchos compatriotas nuestros, ¿cierto? Muchos vecinos nuestros no poseen. Y es por eso, ¿no? que muchas veces creo yo, y esto ya es algo personal, no es exposición de la Escritura, es que Dios a veces tiene que despertarnos de alguna manera para que nosotros abramos los ojos. Hoy día no alcancé a leer una noticia que me llegó por Telegram de la persecución que está ocurriendo en otros lugares, en otras latitudes, que son cosas que a nosotros de este lado del mundo, ¿no? Del occidente, donde tenemos cierta libertad, flexibilidad, podemos usar este medio que estamos usando, ¿no? A pesar de que este medio ha sido complicado por las restricciones que tiene, que hace, pero lo estamos usando, hemos podido transmitir el Evangelio, hemos podido hablar del Evangelio con libertad, pero hay mucha gente sufriendo por causa del Evangelio. Y yo podía aquí desviarme completamente para una línea, ¿no? Pero quiero dejarlo, no voy para allá, sino que quiero simplemente dejarte esta inquietud, ¿no? ¿Los sufrimientos nuestros tienen que ver con el Evangelio? ¿O no tienen nada que ver con el Evangelio? ¿Te das cuenta? La gente sufre, nosotros sufrimos, nuestros vecinos sufren, ¿cierto? Pero allá en Brasil se dice, a veces la gente sufre de guata llena, con la guata llena, ¿cierto? No porque tiene hambre, sino que está satisfecho y sigue más, quiere más. Entonces, son aquellas, ¿a qué quiero decir? ¿A qué quiero llegar, no? Pucha, no puedo llegar, no puedo tomar el bono de 500,000 pesos que el gobierno me está dando. Qué sufrimiento, ¿no? No puedo. Pero voy a tratar de hacerlo, ¿no? Voy a meterme ahí y ver lo que pasa. ¿Será que son estos nuestros sufrimientos? Estos sufrimientos, pucha, el 10% no me va a alcanzar a nada, ¿no?
yo quería comprar esto otro, quería renovar esto otro y no puedo. ¡Qué sufrimiento! Te das cuenta que muchas veces nuestro sufrir no se hermana con la situación que está aquí expuesta en la Escritura, en Pedro, que me dice que hay hermanos sufriendo como Juan que sufría y como la iglesia perseguida hoy sigue sufriendo. Y me hace pensar a mí, yo estoy hablando de mí, ¿no? Que muchas veces no considero en mis oraciones estos hermanos que están sufriendo, que están clamando, que están en una condición así que cuando yo escucho algo respecto a eso me avergüenzo. Me avergüenzo, ¿no? Y me acuerdo aquí del testimonio de un que escuchaba también por Telegram, del pastor Ronaldo Lidorio, que él hablaba que fue, no sé si este año, no importa, pero fue al Medio Oriente a visitar a unos hermanos y allá lo invitaron a ir a una iglesia, a un lugar, ¿no? Una iglesia, ¿no? Donde se reunían personas. Y allí se juntaron varios hermanos y era un país, y es un país donde hay persecución, donde no hay libertad religiosa. Y empezaron a orar, y un hermano dice, ¿por qué nosotros no oramos? Y le pidieron a este pastor que orara. Y ellos tuvieron entonces un momento de oración, y dice que él se sorprendía porque empezó, obviamente, hubo un momento primero como de lamento por las cosas que ellos sufrieron, por las cosas que ellos estaban pasando. Y él le dice que se le acercó un caballero y empezó a decirle que por causa del evangelio él había perdido su familia, por causa del evangelio él había tenido que cerrar su negocio porque nadie más le compraba, por causa del evangelio él no tenía trabajo, por causa del evangelio él pasaba hambre. Y entre otras muchas cosas que él empezó a contarle a este pastor misionero que eran su sufrir por la causa de Cristo. Y ahí dice que en un determinado momento, después de este instante de oración, una hermana empieza a cantar al Señor, a alabar al Señor, a alabar en medio al sufrimiento, cosas que nosotros como iglesia, no sabemos, no experimentamos eso. No sabemos lo que es eso. Y él dijo que el ambiente fue cambiando del llanto que se escuchaba para un momento de gozo y de alegría y de alabanza. Y él dijo que este caballero entonces se detuvo un tiempo y después dijo, yo perdí todo, pero ahora yo tengo a Jesús. Y cuando él dijo esto, ahora, pero yo tengo a Jesús, él empezó a alabar al Señor, porque le parecía infinitamente superior Jesús a todo lo que él había perdido. Y él no tenía nada. Entonces, esas cosas, cuando yo las escuché, yo digo, qué vergüenza a veces, hablo por mí, ¿no? De mis oraciones, de mis reclamos, de mis berrinches espirituales, porque yo desconozco eso, desconozco completamente lo que es esa realidad que ese hermano está sufriendo. Y entonces, eso, ¿no? Desde el Edén venimos sufriendo. Pero ¿será que nuestro sufrir cuando Él tiene que ver con el Evangelio? Sí, tienes toda la razón, Alfredo. Alfredo nos dice, a veces sin tener ningún sufrimiento tampoco alabamos, es verdad. No alabamos porque no tenemos ganas, no alabamos porque hoy llovió y yo quería que hiciera sol, ¿no? No alabamos por tantas cosas. Y eso nos muestra, hermanos,
sin apuntarte el dedo en absoluto, me apunta o muestra cómo somos egoístas, cómo el mundo gira en torno a nuestro ombligo, incluso a nivel de nuestra comunión con Dios. Pero vamos allá, sigamos, si no, esto va por un lado que no, por lo menos yo no lo había pretendido. Considere por favor Hebreos capítulo 11. Este también es un texto que a mí me golpea, ¿no? Yo sé que no estoy en un canal personal, es un canal de la iglesia. Entonces pongamos lo que la escritura dice, no lo que yo digo, ¿no? Hebreos 11. Dese cuenta aquí, versículos 36 en adelante al versículo 38. Tú sabes que el capítulo 11 de Hebreos habla de la experiencia de los llamados héroes de la fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe, y ahí sigue y va nombrando Moisés, David y etcétera, hasta que llega a los sin nombre, a los que no están descritos aquí, no están nombrados aquí personalmente. Y él dice, desde el versículo 32, él va diciendo, y ¿qué más voy a decir, no? Me faltaría contar de Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel, profeta, y más, y más. Pero el versículo, como te decía, el versículo 36, dice, otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Nosotros no sabemos, no tenemos idea de lo que es esto, ¿no? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esto es sufrimiento. Hay gente que ha llegado a esto, pero por motivos políticos. Hay gente que se ha dado a esto, se ha dado a las burlas, azotes, las cadenas, la cárcel, han sido violados de todas las formas posibles por un ideal político. ¿Cierto? Pero lo que me llama la atención aquí en el versículo 38, ¿no? Dice que el escritor aquí dice, el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos. Pero ellos sufrieron, andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por una esperanza, por algo que ellos decían, vendrá el Salvador, porque estamos hablando de personas que vivieron todo esto antes de la manifestación de Jesús, antes de que Jesús descendiera y entrara en la historia como un hombre, ¿cierto? Ellos estaban mirando hacia adelante, ellos murieron en esa condición, se entregaron a eso, sufrieron por eso. Entonces el sufrimiento está ahí. Y aquí vemos testimonios de personas así. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice respecto a este sufrimiento? Vamos a Mateo capítulo 10, porque no estamos ya hablando del sufrimiento en términos generales, sino de un sufrimiento a raíz de la fe, un sufrimiento a raíz de la perseverancia, de la porfía en mantenerse con Cristo y al lado de Cristo, ¿no? Mateo capítulo 10, cuando Jesús habla respecto al discipulado, y dice, el que no toma su cruz, versículo 38, y sigue en pos de mí, no es digno. No es digno de mí. El sufrimiento es parte esencial, viene con el pack discipulado. Discipulado, ahí si tú abres el contenido, pack contenido, ahí está sufrimiento, viene junto con esto. Ahora, solo para hacer puentes, ¿ya? Con lo que estábamos hablando recién.
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. O sea, porque hay gente que no entra en este discipulado para preservar su vida, para preservar su comodidad, para preservar su paz, su tranquilidad. Deje que Jesús nomás diga, deja que Jesús nomás hable. Discipulado es sufrimiento porque es una vía, un camino que es antinatural a nuestro estado pecaminoso. Era natural en la creación, ya no es después del pecado. Entonces, antinatural, por eso es negarse. Por eso es un camino de muerte. Por eso Jesús habla en términos de cruz. Hay que tomar su cruz. Hay que asumir este futuro, ¿no? O esta certeza. Moriremos. Moriremos porque debemos morir para el pecado. Y hemos muerto en Cristo, nos dice la Escritura. Entonces, es parte de la vida cristiana. Vamos a Juan capítulo 16. En Juan 16, cuando Jesús está alentando, ¿no?, a sus discípulos antes de hacer la llamada oración sacerdotal, habla de la angustia, habla del dolor que él sentiría y que los discípulos sentirían cuando él fuera tomado, apresado, juzgado y después lo verían en la cruz. Él dice el último versículo del capítulo 16 de Juan: les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. Mira, Jesús dice, todo lo que yo les dije y lo que él vino diciendo anteriormente tenía que ver con el sufrimiento, pero también tenía que ver también con el consuelo que vendría a través del Espíritu Santo que él enviaría. Y en el capítulo 16 habla del ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que él va a hacer? Él, Jesús, él, nuestro Salvador, está a diestra del Padre, pero ha enviado a su Espíritu Santo. Entonces él está presente en nosotros, con nosotros, por nosotros, a través del Espíritu Santo que en nosotros habita o mora. Dice el versículo 36, les he hablado estas cosas para que me tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Si tú estudias un poco de cristología, ¿no?, o solamente, no necesitas estudiar toda la unidad, solamente la encarnación, o lo que se llama también la humillación, el estado de humillación de Cristo. Y ahí va a incluir la encarnación misma. ¿Por qué? Porque uno diría hoy, en términos de hoy, que fue una violencia en contra de Jesús. Porque Jesús se despojó de su gloria, ¿cierto? Le quitó todas las cosas para descender. Entonces uno diría, ¿qué violencia fue esa con Jesús? Pero él lo hizo voluntariamente, ¿no? Él lo hizo porque él te amó a ti. Por eso él se entregó y nos amó a nosotros. Ahí está la encarnación, porque el Dios creador de todas las cosas se hizo hombre, se despojó. El Dios creador de todas las cosas estuvo en medio a gente hostil, en un mundo hostil, ¿cierto? En un mundo que estaba en contra suya. Él conocía las mentes, el corazón, lo que pensaba la gente. Jesús sufrió toda su vida, no solamente en la cruz, toda su vida. Jesús sufrió. Él dice, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que nos anima. Pues nuestro Señor fue adelante de nuestro, ¿no?, para vencer. Y nos dice, anímense, levántense, ¿no? Yo he vencido al mundo. Sigan adelante.
Y eso es, yo creo que una de las cosas más importantes. Y quiero leerte en ese sentido dos textos para ir finalizando. En primero está en segunda Corintios capítulo 1. Este también es un texto muy bonito, porque nos habla de que nosotros somos medios, instrumentos, canales de bendición, debemos serlo hacia los demás. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es decir, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en cada una de ellas. Dios está presente a través del Espíritu Santo. Ahora, fíjese, ¿no? Nosotros nunca somos bendecidos para que esto quede en nosotros o con nosotros solamente. Siempre es, y por eso la Escritura dice, de gracia recibiste, de gracia dai. Porque sigue el versículo 4 y dice así, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. También nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Te das cuenta de que uno recibe, pero lo recibe para entregarlo, para darlo, para ofrecerlo a los demás? Eso que yo creo que ha sido imposible, no sé qué palabra usar aquí, pero ha sido muy difícil que nosotros comprendamos. Y digo esto pensando, y los hermanos que están acá, por lo que veo, ¿no? Son hermanos que tengo y he tenido el privilegio de pastorear. Y una de las cosas que uno va recibiendo en este proceso de pastoreo y voy a poner aquí administración de iglesia, es el llamado discipulado. Y el principio del discipulado es un principio muy sencillo, pero que cuesta un mundo ponerlo en práctica. ¿Cuál es el principio del discipulado? Lo que yo recibí, yo voy a entregar. Ese es el principio. De la manera con que yo fui enseñado, yo enseñaré. ¿Qué hicieron conmigo? Te tomaron y fueron a leer la escritura junto contigo. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a tomar a alguien y vas a leer la escritura con esa persona. ¿Cuál fue tu caso? Mi caso fue que me hicieron un estudio bíblico de 3 lecciones. Muy bien, entonces tú vas a tomar a alguien y vas a hacer las 3 lecciones con él. Ya, mira, como el caso también que ocurre lamentablemente, a mí no me hicieron nada. Me pusieron ahí y yo tuve que arreglarme. Ok, mal por parte de la iglesia, mal por parte del liderazgo, ¿cierto? Sea quien sea. Pero ahora tú sabes que debes replicar y enseñar. Tú has recibido. Entrega. Toma personas y entrega esas cosas. Esas cosas extremadamente simples en su teoría, ¿no? ¿Qué es la evangelización? Es que tenemos que hacer un curso de evangelización. Tenemos que aprender con la hermana Chilindrina, ¿cierto? Para no decirle el nombre de la hermana, que venga a enseñarnos el método de evangelización que usa las manos, ¿cierto? Evangelismo explosivo. Ya, cuando simplemente, ¿qué es lo que la Escritura dice? Lo que recibiste es tu entrega. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué Cristo hizo por ti? Él murió por mí. Por eso una vez nosotros hicimos aquella transmisión que hablaba, ¿qué es el Evangelio? Jesús vino y se encarnó, vivió en vida intachable, murió, fue sentenciado, murió en la cruz, ¿cierto? Resucitó,
ascendió a los cielos y volverá para rescatar a los suyos. Lo mismo que tú recibiste, tú entregas. Pero ha sido una odisea esto. Y ahí está, ¿por qué? ¿Por qué no es tan difícil? Mira lo que Pablo dice aquí. Dios te ha consolado a ti porque Él es Dios de toda, Padre misericordia, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que de esta manera, con la consolación que tú has recibido, tú también puedas consolar a los que están en tribulaciones. O sea, el principio no es complejo, difícil. No, el tema es que obviamente exige tiempo, exige dedicación, exige entrega, exige amor. Y ahí está Pablo hablando del amor, ¿cierto? Yo hablé poco del amor, 10, 15 minutos. Pero lo que la Escritura dice del amor. Si yo tengo todo conocimiento y no tengo amor, no me sirve de nada. No me sirve absolutamente de nada. Entonces, por eso es que muchas personas, no dando razón a esas personas, encuentran la iglesia irrelevante. Totalmente irrelevante, porque si yo tengo que arreglármela solo, no es lo que la Escritura, no es el modelo de iglesia para la Escritura. Esta idea de cuerpo, ¿no?, es muy presente dentro de la Escritura. Y para comprobarte esto, vamos a leer Gálatas capítulo 6. Versículos 1 y 2 vamos a leer, porque aquí no es un sufrimiento por una tribulación, sino por un pecado. Y dice Pablo, cuando habla del cuerpo, cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Si un hermano está en pecado, va a sufrir él, voy a sufrir yo, vamos a sufrir todos. Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas, lleven juntos, caminen juntos, avancen juntos. Es esa la huella que identifica, la huella dactilar, la única impresión, ¿cierto?, que es individualizada. Es esta la única impresión, lo que va a distinguir la iglesia de una ONG, lo que va a distinguir la iglesia, que muchos usan despectivamente esto, ¿no? La iglesia no es un club deportivo. Oh, no, exactamente, no lo es. No es un club deportivo. Y lo que iba a distinguir eso es el amor, dice Jesús. Porque cuando Él ora al Padre, Él dice que se amen ellos, como así nosotros nos amamos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso no lo puede hacer el mundo mejor que la iglesia. No puede ser, porque no tiene esa propiedad, no debiera tener. Ahora, si el mundo nos está enseñando, es porque algo está pasando, ¿no? Sufrimientos, todos tenemos. Debemos vivirlo y expresar y vivir esta realidad como la Escritura lo demuestra. Ahora, son las 9 para concluir, ¿no?, volviendo a Apocalipsis, que como te había dicho, no es una competencia a ver quién está sufriendo más tampoco. Pero sí hay algo que debe caracterizarnos y que debe también, ¿no?, ser parte de nuestra práctica, que es lo que dice Juan acá. Él dice, yo soy copartícipe en la tribulación. Apocalipsis 1:9. Y en el reino, o sea, somos hermanos, sufrimos lo mismo, tenemos el mismo objetivo. Y entonces hay algo aquí que es la clave, que dice, y es la perseverancia en Jesús. Juan dice, todos sufrimos, todos estamos en el reino y todos debemos perseverar. Como digo, no es una competencia para ver quién sufre más. Es entender que el sufrimiento es parte de la vida.
es entender que este sufrimiento tiene que ver con nuestro error de desear vivir sin el Señor desde el huerto y que fue arrastrándonos desde allá, como somos autocentrados siempre. Es darnos cuenta que no soy solo yo que estoy sufriendo, hay muchos hermanos sufriendo, que Jesús dijo que eso era parte de la vida cristiana, el sufrimiento, que era parte del estar con Él, pero que Él venció al mundo y me dice, tengan buen ánimo, anímense, porque yo estoy con ustedes. Y que nosotros en este proceso, por lo tanto, debemos fortalecernos los unos a los otros. Consolar a los demás, así como nosotros hemos sido consolados. ¿Has sido consolado? Envía una palabra de consuelo a alguien. No esperes solamente recibir. No, entrega también. Un versículo que has leído, ponte en oración. Que Dios busca de parte de Dios alguien que tú puedas, voy a usar aquí la palabra, tú puedas bendecir. ¿Cierto? Has leído un versículo que te dijo algo interesante, Dios te habló al corazón. Llama a una persona, escríbele un WhatsApp, envíale un mensaje. Alguien que está sufriendo, extiende la mano y transmite esto. Tú has recibido este consuelo, entrega este consuelo. Y a los hermanos que están también en este mismo proceso, llevémonos las cargas los unos de los otros. No hay ningún superhombre, ninguna supermujer, ¿cierto? No hay ninguna mega iglesia, super iglesia, no. Somos todos deudores del mismo Señor. Y para terminar, lo que la Escritura nos dice que debemos seguir perseverando. Así que el Señor nos ayude a entender las tribulaciones. Hay otros textos, ¿no? Santiago dice que debemos tener sumo gozo por pasar por diversas pruebas, porque finalmente la prueba te produce este ejercicio, ¿no? Y el ejercicio te va a fortificar también, te va a fortalecer, te va a hacer mejor, ¿cierto? Entonces Dios no permite estas cosas para hundirte, sino para que tú crezcas, para que veas tu debilidad, o para que te humilles, o para que tú te des cuenta que el mundo no gira alrededor tuyo, ¿no? Y hay mucha gente ahí sufriendo y necesitando, y que tú, sin lugar a dudas, estás mucho mejor que miles y miles de personas. Así que fortalezcámonos en el Señor, agradezcamos al Señor que ha sido tan misericordioso con nosotros, tan bondadoso, que llega hasta dar miedo, ¿cierto? Llega hasta dar miedo a la bondad de Dios, porque ha sido tan bueno con nosotros, y nosotros sabemos, por lo menos yo sé, tan malo que soy, que el Señor tenga piedad nomás, y que nosotros sigamos adelante con perseverancia en su camino, que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que nos fortalezcamos en la palabra y sigamos adelante para su gloria. Gracias, hermano. Te pido disculpas una vez más por el tema de la transmisión ahí, pero problemas que tuvimos al inicio. Espero que Dios ojalá pudo haber comunicado algo a tu corazón y que tú seas bendecido y que sigamos adelante para la gloria del Señor. ¿Ya? Un gran abrazo. Gracias a todos los hermanos. Gracias a mis queridos hermanos de Chillán que siempre están ahí con nosotros. Eso también nos anima, nos alegra. Gracias por la presencia y obviamente todos los hermanos de la iglesia de Las Lomas, que Dios pueda seguir en medio nuestro bendiciéndonos. Que el Señor le acompañe, que tengan buena noche, que el Señor sea con cada uno de ustedes y les bendiga. Muchas gracias. Chao, chao.